Buen día muchachos, espero que se encuentren bien y pues hoy vamos a continuar con las clases virtuales. En este caso, esta sesión vamos a estar hablando de biología para grado octavo. Como ustedes saben, ya todos los seres vivos tenemos unas necesidades primordiales para subsistir, algunas como lo son buscar alimento, reproducirse y defenderse de depredadores. Por eso la naturaleza desarrolló el aparato locomotor para que así pueda generar un movimiento y un desplazamiento. En el caso de los animales invertebrados, vamos a empezar con un grupo que son los unicelulares. Recuerden que este grupo está formado por una única célula y son microscópicos. Los animales invertebrados pueden realizar la locomoción gracias a tres estructuras. Las vamos a empezar a definir. La primera, que son los cilios. Estos cilios son estructuras celulares, son similares a pelos, son cortos y se encuentran en cantidades en las partes externas de los organismos. Estos se mueven como si fuera un movimiento circular generando la locomoción. Un ejemplo de esto sería el paramecio. Entonces decimos que los cilios son pelos que se encuentran alrededor de todo el organismo. En este caso estamos dibujando un paramecio. Estos pelitos de acá son los cilios. Él lo usa para desplazarse en movimientos como si fuera a nadar en el espacio. Esto le genera un desplazamiento. La segunda estructura que nosotros encontramos son los flagelos. Y los flagelos también son apéndices que parecen un pelo, pero a diferencia de los cilios son más largos y estos en menos cantidades. Hacen movimientos helicoidales parecidos a las aspas de un helicóptero. En este caso voy a dibujar dos ejemplos que ya los habíamos tratado en clase. Los flagelos son como si fuese una cola que sale a partir del organismo. Y es que voy a dibujar un espermatozoide, que es la célula sexual masculina, es una célula, es microscópica y tiene un flagelo. ¿Cuál es el flagelo? Esta cola que nosotros encontramos. Ella es la que le va a dar el impulso para poder desplazarse. Y tenemos otro ejemplo que es una bacteria que se llama euglena. La euglena también tiene un flagelo que es la que le permite el movimiento y el desplazamiento. Como tercera estructura de locomoción de los invertebrados unicelulares tenemos a los pseudópodos. Los pseudópodos son unas estructuras que ya son diferentes a estas dos anteriores y también son llamadas como pies falsos. Son unas estructuras formadas por el mismo citoplasma que tiene cada una de las células. En este caso vamos a dibujar una, ya la habíamos hecho en clase, y es una ameba. Esto que ustedes ven acá como pies falsos está formado por citoplasma. Esto le sirve para su desplazamiento y también para capturar alimento. Si se dan cuenta, se van formando unas estructuras, como ya lo dije, unos pies falsos. Y ellas permiten el movimiento de este organismo. ¿Listo?
Ahora vamos a continuar con los invertebrados, pero pluricelulares. ¿Cuáles son los pluricelulares? Los que están formados por dos o más células. Y es que para ellos encontramos dos estructuras. La primera, que es el hidroesqueleto, y sistema ambulacral, que es una cavidad llena de fluidos. En el caso del hidroesqueleto, funciona con los músculos y una presión del agua o del medio donde se encuentra. ¿Y esto qué produce? Un cambio en la forma del cuerpo y produce movimientos como cavar o nadar. Y el sistema ambulacral, que está formado por vesículas que les ayuda a adherirse a superficie. Por acá yo les dibujé algunos ejemplares de invertebrados pluricelulares que requieren de un hidroesqueleto y un sistema ambulacral. ¿Cuáles son? Los anélidos, que son los que tienen un cuerpo segmentado en anillos, como las lombrices. En el caso de los nidiarios, como las medusas, otros podrían ser las anémonas, los equinodermos, como la estrella de mar o el erizo de mar, y los moluscos, como el pulpo, que es el que les dibujé acá, y también los caracoles. Si se dan cuenta, en el caso anterior hablábamos de tres estructuras de locomoción: cilios, flagelos y los últimos que dibujamos, que fueron los pseudópodos. En el caso de los invertebrados pluricelulares, es decir, que ya no son microscópicos, sino que ya tienen mayor tamaño y una mayor estructura, son especies más desarrolladas, encontramos que pueden hacer este movimiento o este desplazamiento, esta locomoción, gracias al hidroesqueleto y el sistema ambulacral. Otra estructura que poseen algunos invertebrados pluricelulares son el exoesqueleto. El exoesqueleto es una estructura de protección. Esta estructura puede presentarse en articulaciones o expansiones. Esas expansiones nosotros las conocemos como alas. Estas dos están hechas de quitina. La quitina es un tejido rígido que le ayuda a protegerse. ¿Quiénes usan este exoesqueleto? Los artrópodos. Pero los artrópodos están distribuidos en otros subgrupos. ¿Cuáles son? Los insectos, como mariposas, algunos escarabajos, mariquitas, los arácnidos, como las arañas y los escorpiones, y los crustáceos, como los cangrejos y los mariscos. Hasta ahí vamos a hacer un pequeño resumen. En el caso de los invertebrados, cuando son unicelulares, encontramos que ellos pueden generar un proceso de locomoción, o sea, movimiento y desplazamiento, gracias a cilios, flagelos y pseudópodos. Esto cuando son, ¿qué? Microscópicos. Es decir, que están formados por una única célula. Cuando ya hablamos de los invertebrados pluricelulares, encontramos que puede haber dos estructuras. La primera, que es un hidroesqueleto y un sistema ambulacral, y la segunda, que es un exoesqueleto. Esas son las estructuras de los animales invertebrados para generar un movimiento y un desplazamiento. Ahora pasemos por acá. La locomoción en las plantas. ¿Será que las plantas generan movimiento y desplazamiento? Sí, ellas generan movimiento, pero no poseen un aparato locomotor propio. Quiere decir que necesita fuerzas externas para generar este movimiento y este desplazamiento, como que la lluvia, el sol y el viento. Para que nosotros entendamos esto, necesitamos hablar de los tropismos. Los tropismos son la reacción que tienen las plantas
frente a diversos estímulos. ¿Qué estímulos? Pues el de la lluvia, el sol y el viento. Acá vamos a estar hablando de dos tropismos. Estos son unos fenómenos que se dan. Vamos a estar hablando de dos en especial. El primero, que es el gravitropismo, que es un crecimiento orientado por la gravedad. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vemos una planta, si ponemos una semilla, ella empieza a germinar y empieza a generar una raíz. Esa raíz está en la tierra, está subterránea. Y por cuestiones de gravedad, el tallo siempre va a estar creciendo hacia una superficie y hacia el exterior. Todo esto pasa por cuestiones de la gravedad. Y ahí empieza a desarrollar toda su estructura de planta. Primero, gravitropismo es el crecimiento orientado gracias a la gravedad. Tenemos la raíz subterránea y toda la estructura de tallo, hojas, flores y en algunos casos fruto hacia una superficie exterior. El segundo tropismo o fenómeno, un estímulo que nosotros encontramos, es cuando las plantas reaccionan ante la luz solar. Y es que ella siempre va a crecer en la dirección hacia donde se encuentre el sol. Si nosotros por acá encontramos el sol, ella siempre va a estar creciendo hacia esta dirección. Por ejemplo, si yo hiciese un experimento donde en una caja yo pongo a germinar, proceso de germinación que ya ustedes lo conocen, ya ustedes varias veces lo han hecho, un vaso con agua, algodón y tengo una semilla. Esa semilla va a empezar a germinar, es decir, que se rompe, va a empezar a generar su raíz, pero en esa caja voy a decir que únicamente yo le voy a dejar por acá un orificio por donde va a estar ingresando la luz solar. Y en esa caja también voy a poner unas estructuras de cartón impidiendo el paso de luz. Si nosotros hacemos esto, la planta, que por naturaleza crea un gravitropismo, que ya lo vimos acá anteriormente, ella va a empezar a generar por gravedad un tallo. Pero entra también un fenómeno de fototropismo, y es que ella solo va a estar creciendo, va a estar desarrollándose de acuerdo a la luz o de acuerdo a donde ella vea una dirección de luz. En este caso, el tallo surgiría o se desarrollaría en la siguiente forma. Es el que estoy dibujando. El tallo siempre va a tener una necesidad, y esto es gracias a la fotosíntesis, de encontrar ¿qué? La luz solar. Así que este tallo estaría generándose de esta forma hasta lograr salir y empezar a cumplir un desarrollo normal. ¿Listo? Tenemos dos formas. Acuérdense que no es propiamente una locomoción, ella no posee un aparato locomotor propio, simplemente ella se mueve gracias a unas fuerzas externas, y gracias a esas fuerzas externas ella genera un estímulo. Esos estímulos son llamados tropismos: gravitropismo y fototropismo. ¿Listo? Continuemos. Locomoción en vertebrados. Acá vamos a estar hablando de que, bueno, los vertebrados son aquellos que poseen huesos y son las especies más desarrolladas por forma y tamaño, y todos los sistemas internos. Este sistema o este aparato locomotor está dividido en dos partes, y es que el movimiento y el desplazamiento en vertebrados puede ser generado por músculos y por
huesos. Así que empezamos con el sistema óseo. El sistema óseo está formado por huesos, cartílagos y articulaciones. Los huesos, que son órganos rígidos, ya lo habíamos comentado en clase, cuando nosotros nacemos tenemos aproximadamente 300 huesos. Esos huesos, a medida que nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando, se van uniendo. Cuando estos se unen, aproximadamente quedan unos 206 huesos. Los cartílagos, que son unas piezas más blandas y elásticas que los huesos. ¿Dónde podemos encontrar cartílagos? En la nariz, en las orejas y en la tráquea. Y por último, el sistema óseo está formado por articulaciones, que es un tejido que posibilita el movimiento de los huesos. El movimiento de los huesos. Y es que acá nosotros encontramos 3 tipos de articulaciones. El primer grupo de articulaciones, que son las articulaciones móviles, son las que permiten un amplio movimiento de huesos. ¿Como quién? Como las articulaciones de la rodilla, de la cadera y el codo. También encontramos articulaciones semimóviles y estas ya nos permiten un movimiento escaso de los huesos. ¿Como quién? Las articulaciones que se encuentran entre las vértebras que forman la columna vertebral. Y por último tenemos las articulaciones fijas. Estas no nos permiten un movimiento de huesos. Principalmente ellas se encargan de proteger órganos. Y podemos decir que son las articulaciones que encontramos entre los huesos del cráneo. Así que el sistema óseo está formado por huesos, cartílagos y articulaciones. ¿Listo? ¿Qué funciones vienen a cumplir todos ellos? Yo acá las quise poner en 4 fundamentales. Y es que la primera es que ellas nos sirven de protección porque sirven como escudo, aislando y protegiendo órganos. Protegiendo órganos. De movimiento nos brindan al organismo la posibilidad de movimiento voluntario. Generando un desplazamiento. ¿Para qué más nos ayuda el sistema óseo? Nos sirve de soporte. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dan una forma al cuerpo y de reserva, ya que en los huesos se almacena fósforo y calcio. Y además, en los huesos de mayor tamaño se produce glóbulos blancos. ¿Listo? Esas son las funciones como tal. En clase también hablábamos de una clasificación, que eran huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Ya nosotros hemos trabajado esto anteriormente en clase. Ahora vamos con el sistema muscular.
Ese sistema muscular está formado por músculos. ¿Y qué son los músculos? Son un tejido contráctil. ¿Qué quiere decir contráctil? Que es capaz de contraerse y relajarse. Este sistema muscular cumple unas funciones. La primera función es que representan la forma activa del aparato locomotor. La segunda es que permite que el esqueleto se mueva y que al mismo tiempo mantenga su estabilidad tanto en movimiento como en reposo. Y la última es que nos dan forma al cuerpo. En clase hablábamos de una clasificación y es que los músculos pueden ser voluntarios o involuntarios. Quiere decir cuando nosotros tenemos el control directo sobre ellos y cuando nuestro sistema nervioso es el encargado de generar algún movimiento de los mismos. Decimos que pueden ser 3 tipos de músculos. El primero, que es el músculo cardíaco, es propio del corazón, es el único, ustedes saben que es el músculo, y ese único tejido solo se encuentra en el corazón. El segundo, que es el músculo liso, y este músculo liso se encuentra recubriendo órganos viscerales, o sea, del sistema digestivo. Y el tercer tipo de músculo es el músculo esquelético. Este tipo de músculo son los que se encuentran adheridos a los huesos. ¿Listo? Acá hablábamos de todas las extremidades superiores e inferiores. Son los músculos, por ejemplo, bíceps, tríceps, cuádriceps. En el caso del liso son todos los que se encuentran alrededor del estómago, del hígado, del páncreas, en toda la zona abdominal. Y el cardíaco, que ya lo habíamos dicho, que es el de el corazón. ¿Listo? Para hacer un resumen, ustedes saben que siempre me gusta hacer mapas conceptuales. Así que, a modo de resumen, comenzaremos a realizar un mapa. Entonces, vamos con locomoción en invertebrados. Decimos que la locomoción es el movimiento y el desplazamiento de un organismo. En los invertebrados yo los separé en 2 grupos. El primero, que es en seres unicelulares, y el segundo en seres pluricelulares. Decimos que en los invertebrados unicelulares encontramos 3 estructuras. Esas 3 estructuras, ¿cuáles son? Que permiten la locomoción.
los cilios, que decíamos que eran los pelos que estaban alrededor y dibujábamos el paramecio, los flagelos, que decíamos que era esa cola que podíamos observar que hace movimientos helicoidales generando una repulsión, que acá dibujábamos dos casos, una célula que es la célula reproductora masculina, el espermatozoide, y la euglena, que es una bacteria. Y por último encontramos a los pseudópodos. Los pseudópodos, acuérdense que son esos pies falsos o apéndices de citoplasma. Acá dibujábamos a la ameba. En el caso de los pluricelulares, encontramos que hay un grupo de especies que pueden hacer o que tienen este aparato locomotor. Y es que nosotros encontramos que pueden ser hidroesqueleto o sistema ambulacral y el exoesqueleto. En el hidroesqueleto o sistema ambulacral decimos que hay un grupo de especies animales que generan movimiento y desplazamiento gracias a ellos. Nombrábamos a los moluscos, nombrábamos a los equinodermos, a los nidiarios y a los anélidos. Y los que tienen un exoesqueleto decíamos que eran los artrópodos. Pero esos artrópodos también se dividen. Y es que dentro de los artrópodos podemos encontrar a los insectos, a los arácnidos y a los crustáceos. ¿Listo? Quiere decir que para el movimiento y desplazamiento en especies invertebradas tenemos ¿cuántas estructuras? Una, que son los cilios, dos, que son los flagelos, tres, que son los pseudópodos, 4, que son los hidroesqueletos y el sistema ambulacral, y 5, el exoesqueleto. ¿Listo? Nos damos cuenta que como tal aparatos locomotores o estructuras que generen una locomoción en invertebrados, ¿cuántas son? 5. Nos repetimos: cilios, flagelos, pseudópodos, hidroesqueleto y sistema ambulacral y exoesqueleto. Eso en cuanto a la locomoción en invertebrados. Ahora vamos a mirar locomoción en vertebrados. Decimos que acá solo hay un aparato locomotor y ese aparato locomotor está formado por huesos y músculos, o sea que interviene el sistema óseo y el sistema muscular. Decimos que el sistema óseo está formado por 3 tipos de tejido, que son hueso, cartílago y articulaciones, y que todas ellas trabajan para cumplir unas funciones específicas, y es proteger, almacenar, que ya vimos que era lo que almacenaba, genera también un soporte, y también vemos que nos sirven de sostén. ¿Listo? Ahora en el sistema muscular decimos que es un tejido, está formado por músculos y que esos músculos son un tejido contráctil y que pueden ser voluntarios o involuntarios, y que a partir de esto encontramos
tres tipos de músculos. ¿Cuáles son? El cardíaco, el liso y el esquelético. Entonces nos damos cuenta que en la locomoción en vertebrados el movimiento y el desplazamiento se genera gracias a un aparato locomotor, y ese aparato locomotor está formado por sistema óseo y sistema muscular. Así que acá únicamente hablamos de un aparato locomotor. ¿Listo? En vertebrados, ¿quién genera la locomoción? El aparato locomotor. ¿Qué comprende el aparato locomotor? Sistema óseo y sistema muscular. ¿Listo? Prácticamente de esto era lo que nosotros hablábamos en clase, hice un pequeño recorderis. Igual también es importante que tomen nota de algunas de las cositas que son totalmente nuevas que hasta el día de hoy les estoy nombrando, como por ejemplo la locomoción en plantas, que ustedes no la habían visto, que como tal no es una propia locomoción, recuerden eso. Y para terminar, pues les estaré dejando una actividad en el blog, la cual ustedes me deben subir como comentario en el blog, o si no como al correo, que es hablemoscongerald, con G de gato, @hotmail.com, o el mismo hablemoscongerald @gmail.com. ¿Listo? Nos vemos en el próximo video.